como bien ha dicho el secretario Cerezo y hemos escuchado en la conferencia inmediatamente anterior, es el tema de moda para esta generación de la cuarta revolución industrial y todos los que estamos inmersos en ella, que básicamente pues es el mundo entero, y que si no nos adaptamos y no entramos en el uso de este tipo de tecnologías, nuestra región y nuestros países se van a ir quedando de lado, ¿no? Y es por eso que el tema del gobierno digital presenta una gran ventaja para los países, no solo como una fuente de ingresos para las entidades que se conviertan en certificadoras de la firma digital, como hemos visto, sino por los ahorros en tiempo, por los ahorros en recursos como papel, tinta y otros que tienen las instituciones por adoptar este tipo de tecnologías, que además todos van sumando y no solo ayudan a mejorar la huella digital de los países, sino que implican importantes ahorros en las economías de los países, de las empresas, lo cual directamente implica una mayor competitividad. Existen algunos cuestionamientos importantes aún sobre el uso en torno a la seguridad, por ejemplo, de este tipo de herramientas o al reconocimiento jurídico de los trámites que se hacen con este tipo de herramientas. Más que nada por el desconocimiento. Yo les decía cuando conversamos en preparación para el foro que estas son tecnologías que como ahora no son del uso común, pues la gente tiene los miedos de adaptación que siempre se dan ante lo desconocido, ante lo que no sabemos cómo funciona, pero los que tenemos alguna más edad en este grupo, nos acordamos cuando el mundo no tenía celulares y vivíamos y trabajábamos y hacíamos todas las cosas sin celulares, aunque ahora nos preguntamos cómo hacíamos eso, porque ya no nos acordamos o no queremos acordarnos cómo era el mundo sin esa tecnología. Y sin embargo, yo recuerdo el proceso de adaptación a esa tecnología cuando sonaba en los cines y todo el mundo detestaba eso y nadie se acostumbraba a que ahora ya no podías ir al cine sin que sonara el celular, que además era un tema de estatus, o sea, tenía que sonar para que todo el mundo supiera que tú tenías celular y que tú eras de los que estaba in, ¿no? Y esas son cosas que van a ir cambiando y modificándose en el tiempo. Y en este panel que vamos a tener ahora, tenemos la gran suerte de contar con expertos en este tema de cómo adaptar o cómo mejorar esta identidad digital como catalizador del e-government. Y en la tarde de hoy nos acompaña Su Excelencia Nora Torres, viceministra de Economía de Guatemala. Nora es viceministra de Economía con una gran experiencia laboral de más de 12 años dentro de la iniciativa privada en el área de administración y finanzas, que suma a la relación de trabajo en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, en donde colaboró en proyectos de implementación de sistemas financieros en Guatemala, así como en el sistema financiero de Nicaragua. Así que tiene una experiencia regional. Y de igual manera, laboró en la Corte Suprema de Justicia, en la gerencia del área de finanzas y en el Tribunal Supremo Electoral, en la Dirección Financiera y en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Posee un título de licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad San Carlos de Guatemala y una maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Aldívar, y tiene un pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales con una maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales. También nos acompaña la licenciada Luciana Vera, que es abogada, que actualmente es la directora del Instituto de Firma Digital de la provincia de San Luis, en Argentina, y que ha liderado durante casi 10 años múltiples implementaciones transversales de firma digital en las instituciones de la provincia de San Luis, en Argentina, que es un modelo para la gestión de América Latina. Y el ingeniero Reinaldo Gaibor, experto en gestión de seguridad informática, infraestructura
crítica y sistemas de información. Ha sido subgerente de proyectos, subdirector nacional de seguridad de la información, subdirector nacional de sistemas de la información, responsable de la entidad de certificación, y todo esto en el Consejo de la Judicatura en su país. Y tiene una maestría en gestión de la comunicación y las tecnologías, y es profesor de la Universidad de San Francisco en su natal Quito, en Ecuador. Ha trabajado los últimos 15 años en temas relacionados con la tecnología de la información en diferentes instituciones del Estado ecuatoriano. Y como pueden ver, son panelistas con una muy amplia experiencia, con los que vamos a compartir algunos temas. Y entrando pues ya en materia con ellos, quisiera comenzar con la viceministra. Y este espacio lo vamos a tener con los 3 panelistas, pero nos gustaría que nos pudiera compartir un poco cómo ha sido su experiencia en la implementación de proyectos de gobierno electrónico en la región centroamericana, en Guatemala, en Nicaragua, incluyendo un poco esas lecciones aprendidas y los beneficios que usted ha visto en la implementación de estos sistemas en los gobiernos con los que ha trabajado. Muchas gracias. No se escucha o yo no me escucho. Señor secretario, mucho gusto de estar acompañándolos a ustedes en este foro tan importante de transformación digital. Cuando me invitaron a participar aquí, dije, ahora sí que nos toca. Entonces, algo de lo que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo y ahora podérselos compartir. Escuchaba yo la presentación del licenciado sobre los avances de Perú, y entonces me retrotraía a los años 90, cuando en Guatemala, lo que decía el excelentísimo señor presidente del SICA, en los años 90, cuando empezó esta transformación digital en Guatemala. Obviamente en parte de la América del Sur ya tenían un poco de avances, y Guatemala dijo, nosotros también queremos. Y empezó con la transformación del Sistema Integrado de Administración Financiera, hoy conocido aún como CIAF, SICOIN, y en el año 98 tuvimos la ventaja de que nos ganamos el Premio Mundial a la Excelencia como mejor sistema integrado de administración financiera. Creo que fue un avance muy importante para Guatemala llegar a estos términos de transformación. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Finanzas eran torres de papeles y decíamos nosotros, ¿y esto? ¿Cómo lo vamos a quitar? Y todos los trabajadores, y llegaba y decíamos nosotros, bueno, hay que transformar estos papeles. Y nos miraban asustados, ¿y cómo? Y si la certeza que se tenían en los documentos eran los papeles, como decían antes los abogados, con el perdón de los abogados, si lo veo y lo veo en el papel, esto es real. Si no lo veo, esto no es real. Entonces, ese proceso de transformación en Guatemala fue difícil. Sin embargo, se logramos llegar a todo el Ejecutivo con el Sistema Integrado de Administración Financiera. Ahí inició el proceso de transformación digital, pero hacía falta. Uno de los objetivos principales era la oficina cero papel. Pero no lográbamos terminar la oficina cero papel, porque aún habían procesos que había que digitalizar. Cuando esto iniciaba, hubo un apoyo y una palabrita mágica que siempre la hemos dicho nosotros, y es la parte del liderazgo que se tiene que trabajar. Esto va porque va. El que se quiera subir al tren, que se monte. Y si no, puede en este momento bajarse. Y no hay marcha atrás. Y no hay marcha atrás. Esto va porque va. Y entonces todos nos decían, mire, va, no se puede. Claro que sí se puede. No sé, mira, aquí solo existe una palabra, y es no se debe, pero el no se puede no existe. Y empezó el proceso. Llegamos a todos los ministerios, a las secretarías, al organismo judicial, a la SAT. Tuvimos la ventaja de participar en el proceso de transformación de rentas internas a SAT, en donde ya SAT tenía los procesos electrónicos, el control del ingreso a través de los sistemas digitales. La red bancaria se montó al barco, empezamos con las transferencias digitales. No había certeza, claro que sí, empezamos con todo la capacitación y convencimiento de estas instituciones, más el Banco Guatemala, donde el Banco Guatemala se aferraba a una seguridad.
tarea titánica. Yo me recuerdo en aquellos tiempos, bueno, no hace mucho tiempo, hace poquito. La verdad es que cuando uno dice 20 años atrás, dice usted tiene 20 años encima, un poquito más, ¿verdad? Entonces, me miraba y me dice a mí una persona, a usted le toca realizar el asiento de apertura del sistema financiero de Guatemala, los contadores. Yo dije, ¿y esto cómo es? ¿Verdad? Bueno, iniciemos. Al integrar, me veía yo en el Banco Guatemala tirada, transformando los certificados de agua, de luz del Estado, los edificios que tenía el Estado, integrarlos en una manera digital. La verdad fueron 8 meses para llegar a un asiento de apertura y decir, miren, aquí están los resultados. No me recuerdo muy bien si fue el cambio de gobierno en el año 99 o el 2099, y tuvimos que entregar el cierre del Estado de Guatemala en forma digital el 7 de enero. Y decíamos nosotros, ¿y esto cómo lo vamos a lograr? Y lo logramos, estados financieros integrados. Hoy día, una de las anécdotas buenas fue llegar a otro país y decir, bueno, mire, hay un problema en tal y tal lugar, eso fue en Nicaragua, y bueno, no, présteme una máquina, y me senté yo, déme la clave, y estábamos en la web y todo el mundo se quedaba, ¿y cómo es posible que ustedes de allá puedan verlo? Sí, quiten, pongan esto. Una experiencia bastante buena, y que ahí empezó el convencimiento. Y me recuerdo también, entre las anécdotas buenas en Nicaragua, pasándome al gobierno de Nicaragua, porque el Banco Mundial luego nos llevó a Nicaragua para hacer esa transformación, y me dice, mire, el presidente alemán tiene que entregar un documento, es un cheque, hay que sacarlo. Bueno, sí, sentémonos. Imitan el cheque. No, es que ya empezó. Yo no puedo dar marcha atrás a este sistema. Yo no puedo agarrar una máquina de escribir y sentarme a hacer un cheque. No puedo, porque es un sistema integrado en el que inicia desde la afectación presupuestaria. Y en términos de 1 hora, me recuerdo mi fascinación el café. Uno de los asesores me dio como 5 tazas de café. Yo decía, y esto no pasa, y esto, ¿cómo se hace? Y en términos de 1 hora, nosotros aquí está el cheque en forma electrónica, se lo puede llevar el presidente alemán para no sé qué compromisos, y en eso entró el presidente Bolaños y decía, ¿y esto qué es? El Ministerio de Hacienda. Y fue una tarea titánica, pero lo importante es que el barco nunca marcha atrás. Entonces, el proceso digital a nivel centroamericano, yo creo que inició en el año de los 90. Ya en el año 2000, cuando nosotros empezamos ya a partir del 2000, 2010, los millennials y aquellos los chicos que nos querían enseñar con estos iPad, que ahora son nuestros recordatorios, y nos decían, mire, ¿y esto cómo se maneja? Regreso al organismo judicial y empezamos con los procesos judiciales, que hoy los veo cuando los mencionaba en la presentación, y digo, esto se hizo en el organismo judicial. Ya tenemos casillero electrónico, tenemos certificaciones electrónicas, el Pleno de Magistrados tiene firma digital, hay agenda electrónica, los procesos de pensiones alimenticias, el acercamiento a la sociedad, y todas las transacciones que antes se tenían que viajar desde los lugares, los que somos guatemaltecos sabemos, 500 kilómetros de Petén para viajar a la capital, para cobrar una pensión alimenticia, y la pensión alimenticia era 100, 200 quetzales, y el pasaje costaba 20, 30 quetzales, entonces cuando regresaba, más la comida y todo, regresaba igual como se había llegado a cobrar la pensión alimenticia. Los gastos para cobrar la pensión alimenticia era lo mismo que me tardaba valía la pensión alimenticia. ¿Qué hacemos con esto? Hay que entrar en línea. Y empezamos el proceso del organismo judicial de acercar a la población, y entonces el convencimiento poblacional en el que, mire, vaya al banco y le van a pagar. ¿Y con qué documento? Con un documento digital. Y el convencimiento en toda la región, y la maravilla de las señoras que llegaban a cobrar su pensión alimenticia al banco con 100 quetzales y gastaban nada más lo que les costara el caballo, lo que les costaba la carreta, o lo que les costaba trasladarse en Puerto Barrio, me recuerdo, de Livingston a Barrios. Y logramos hacer la transformación bancaria. Luego de eso me dicen, mire, bueno, véngase a trabajar con nosotros al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, entremos al Tribunal Supremo Electoral, y me dice, mire, hay que dar toda la plata para las juntas electorales, municipales, departamentales, que deben de costear los gastos electorales. ¿Y cómo se hace? Se deposita un cheque en el banco, y el presidente de la Junta va y empieza a girar y a girar y a girar el dinero. ¿Y a nombre de quién es el cheque? A nombre de la cuenta personal, porque no tenemos cuenta en los bancos de nombre. Pues eso no es así.
¿Y cómo saben ustedes cuánto han gastado las juntas electorales? Cuando ellas regresan nos dan una liquidación y nosotros empezamos a trabajar manualmente. No, óyame, eso ya no es así. Si tenemos un sistema que nos va a ayudar y que lo tenemos regionalizado, y empieza la transformación. En las elecciones generales del 2011, Guatemala podía dar el costo por voto, por región, por municipio. O sea, todo se controló digitalmente. Eso quiere decir, si se puede, tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante. Luego regreso yo a la gerencia general otra vez del organismo judicial, empezamos con el proceso de transformación que habíamos dejado pendiente y luego ahora me voy al Ministerio de Economía como ente rector de los procesos digitales. ¿Y qué nos hacía falta? Oh, sorpresa, lo que nosotros no sabíamos. En el 2008 hay un decreto que ya le da validez jurídica a la transformación digital y a la firma electrónica. Y entonces estaba lo que nos faltaba, estaba ahí. Entonces ya empezamos a hacer esa transformación y encontramos otro tropiezo. Es que la Contraloría General de Cuentas no lo acepta porque tiene que estar en papel. Pero si ya está un decreto del Congreso, sí, pero este decreto tenía que estar y tener la parte facultativa de decir debe, no podrá. Entonces nos fuimos todos por el podrá. O sea, no existe la obligación, vámonos por el podrá. Entonces voy a la Contraloría General de Cuentas, le pido una opinión, le digo, mire, dígame si esto se debe o no, y les hago todo el análisis legal en compañía de personas bastante experimentadas en el tema que me apoyaron, y denme la opinión. Y ya con la opinión de la Contraloría, bueno, ahora dígame por qué no se puede, si yo ya tengo la legalidad. Y empieza la transformación que ya había iniciado en el Ministerio de Economía, que ya tenía unos adelantos, pero ahora con el convencimiento de que sí podemos hacerlo. Hoy día hay bastantes adelantos en materia digital en el Ministerio de Economía. El 98% del personal del Ministerio de Economía cuenta con firma digital. Tenemos procesos de contratos electrónicos. El Ministerio de Trabajo inició ya con sus contratos electrónicos, en el Ministerio de Economía también. Ya hoy día se están lanzando MIPYMES electrónicas. Tenemos también el registro mercantil electrónicamente. En Guatemala está el RENAP, que también es electrónico, cobros digitales. Está la SAT con sus procesos electrónicos. Esto quiere decir, el mundo va. Guatemala está montada en el barco, vamos a la transformación digital. Muchas ventajas, muchas experiencias negativas, reacción al cambio, no se puede, tenemos la legalidad que hay que modificarla, realmente hay que hacerle una modificación al decreto del Congreso en que esto debe y no es puede, debe hacerse para que todos nos montemos. Ventajas, menos papeles, procesos más rápidos, acercamientos a la población. Y bueno, si yo no termino, les cuento toda la tarde. Muchas gracias, viceministra. Y cuando conversé con Luciana me llamó poderosamente la atención todo lo que están haciendo en esta región de San Luis, en Argentina. Y quisiera que les compartieras un poco lo que conversamos, porque realmente sí, es un modelo que nosotros pudiéramos incluso adoptar para el resto de regiones, porque es un modelo descentralizado para que las provincias no tengan que esperar a que la capital resuelva si quiere entrar en este proceso o no, sino que la propia provincia puede adoptarlo para el mejoramiento de su funcionamiento y mejorar su competitividad, y fue lo que valientemente hicieron ellos y ahora otros los están siguiendo. Así que cuéntanos un poco de esa experiencia, con lo bueno, lo malo y lo feo, todo junto. Bueno, buenas tardes. Yo, para situarlos un poco, les cuento que San Luis es una de las provincias más chicas de Argentina. Estamos en la región central, somos 480.000 habitantes. Tenemos el 1% de la población y también el 1% del presupuesto nacional. Y todo lo que logramos siempre fue 100% con nuestro propio presupuesto. Venimos trabajando en la digitalización desde hace 20 años. Yo creo que principalmente lo que más peso tuvo es la decisión por parte del gobernador, que nos impone la necesidad de lograr la inclusión digital.
y formuló conjuntamente con la ministra de Ciencia y Tecnología una estrategia que dice que tenemos que trabajar en 3 pilares, que son todo lo que es infraestructura tecnológica, entrega de dispositivos y formación. Entonces, sobre la base de estos 3 pilares hay distintas acciones que tiene el gobierno, con la finalidad de contarles algunas buenas prácticas que tuvimos en el principal o el primer proyecto que tuvo la provincia. Les quería hablar de la conectividad. San Luis es un lugar donde el prestador privado no iba a estar interesado por la cantidad de habitantes y por la distribución. Tenemos unos 77.000 kilómetros cuadrados de territorio, hay 2 ciudades importantes y gran parte de la población está distribuida por todo este territorio. Entonces, lo primero que hizo la provincia fue invertir en una red de internet. Hoy logramos, en realidad desde hace años, un 95% de penetración de internet. Hay más de 90.000 de hogares conectados, y esto es porque invertimos en una red de fibra óptica que hoy tiene más de 3.700 kilómetros y tenemos más de 1.500 antenas de Wi-Fi en toda la provincia. Lo primero que se hizo fue en el 98, el gobierno de San Luis hizo un convenio con el Ministerio de Industria de Canadá. La idea era proyectar una red de telecomunicaciones que uniera a toda la provincia. Se hizo este plan, se llamó a licitación y en el 2003 se inauguró el data center y la red. Nosotros a esta red la llamamos Autopista de la Información. Pero en ese entonces había quedado conectado todos los establecimientos públicos, las comisarías, las escuelas, los hospitales y todas las dependencias de los 3 poderes. En el 2007 lo que hicimos fue un estudio para ver qué tipo de tecnología teníamos que usar para poder llevar internet gratuito, pero ahora a toda la población. En el 2008 instalamos las primeras antenas en 24 localidades y acá se hizo siguiendo una estrategia que también formuló el gobernador, que nos resultó muy exitosa y que después la replicamos, que es hacer esta implementación de la periferia al centro, o sea, comenzar a instalar las antenas en las localidades más lejanas de las más pobladas. En San Luis hay 2 ciudades que son las más pobladas, la capital, que es San Luis, y Villa Mercedes, que es un polo productivo. Comenzamos por las periféricas y de hecho al poco tiempo comprobamos que era un proyecto que no iba a poder caer porque los habitantes de San Luis y Villa Mercedes llamaban a nuestro call center permanentemente exigiendo que por qué el resto de las localidades tenían Wi-Fi y ellos no. Y entonces en el 2009 llegamos a darle conectividad a toda la provincia. Esa, que para mí es una buena práctica, tuvo también como muy positivo que siempre estas implementaciones las vamos acompañando con normativa, que era lo que estaba planteando anteriormente usted. En el 2010, también a instancia del Poder Ejecutivo, llevamos una ley al Congreso para que se reconociera el derecho al acceso gratuito a Internet de todos los habitantes de la provincia. Y esto nos generaba a nosotros la obligación de prestar este servicio. Y de hecho esta ley dice que es a los efectos que la gente puede ejercer sus derechos constitucionales. Esta ley la fue a presentar el gobernador también a la legislatura y les hizo saber que le gustaría que quedara incluida en la Constitución como un derecho fundamental la inclusión digital. Y en el 2011 se sancionó, bueno, se hizo una consulta popular, fueron algunas modificaciones, incluyó tanto la inclusión digital, la inclusión social y el reconocimiento de las culturas originarias en esta enmienda constitucional. Entonces, digamos que quedó más que resguardado este derecho de toda la población. Y en este punto también encontramos una buena práctica de la provincia que es en torno al ejercicio de la autonomía, que es lo que estás comentando. Lo mismo hicimos en cuanto a firma digital. Cuando nosotros estamos trabajando en ver qué tipo de tecnología teníamos que usar para llevar internet gratuito, empezamos a trabajar en la ley de firma digital. A nivel nacional hay una ley del 2001 que dice que tanto la firma digital como la electrónica tienen la misma validez jurídica que la firma manuscrita. Y además incorpora el concepto de documento digital que hasta entonces
para todos el documento era netamente en papel. Esta ley nacional invita a las provincias a adherirse y San Luis adhiere, pero adhiere a lo que es el fondo de la cuestión que, digamos, ya modificaba el Código Civil. Pero en lo que respecta a la ejecución del proyecto, nosotros designamos nuestra propia autoridad de aplicación, nuestro ente licenciante, dijimos cómo iba a ser nuestra infraestructura. Todo esto, de nuevo, ejerciendo nuestra autonomía, fue lo que nos permitió que hoy tengamos más de 800.000 certificados emitidos. Está todo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial digitalizado, un 100%. Los habitantes tienen firma digital en una cédula de identidad que se les entrega. Entonces, este conjunto de buenas prácticas lo fuimos replicando. Muchas gracias, Luciana. Es sumamente impresionante y muy interesante la experiencia que ustedes tienen en San Luis. Y mencionabas el tema judicial y el tema jurídico desde el punto de vista de la legislación que fue necesario implementar. Ustedes lo tienen como un derecho constitucional, el tema de acceso digital para el país, y eso es ya un enorme avance. Pero Reinaldo tiene una gran experiencia en este tema de digitalización del Poder Judicial en Ecuador. Y quisiera que nos contaras un poco, cuando conversamos, recuerdo, hablábamos sobre un poco la reticencia que tiene la gente a utilizar este tipo de firma digital, pensando que no tiene la misma validez jurídica todavía que la firma manuscrita, la aceptación por parte no solamente del Poder Judicial, sino también de los usuarios de este tipo de tecnología, y sobre todo los cambios legislativos que tuvo que haber para que esto se pudiera implementar en un órgano tan sensitivo como el Poder Judicial, pero donde estoy segura hubo un cambio fundamental también en cómo se llevan los procesos, y no solamente en la seguridad de los procesos, sino en la transparencia de los procesos y en que los procesos avancen más rápidamente, en la celeridad de los procesos. Entonces, si nos puedes compartir un poco tu experiencia con la digitalización del órgano judicial en Ecuador. Buenas tardes, auditorio. Muy honrado de poder dirigirme ante tan distinguido auditorio y de compartir con los panelistas del peso que están aquí representando y contando las experiencias de sus regiones o de sus países. Y en realidad hay tanto que decir y de pronto el espacio es corto. Es un gran reto hacer una síntesis y que en realidad en esa síntesis se pueda comunicar todo lo que se quiere decir, porque créanme que es bastante, me siento muy responsable por eso, con un peso sobre los hombros bastante fuerte. Entonces, un poco para entrar en materia, al igual que en otros países de la región, lo que inició en Ecuador también es un proceso de digitalización o una agenda de ir hacia procesos digitales desde los años 90. Sin embargo, hay que entender que la tecnología en esas décadas permitía un avance acorde a la realidad. Entonces no se podía tener mucho énfasis. A nivel normativo, recién en el año 2002 se genera la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos justamente en el país. Entonces, un poco a nivel de síntesis, el mensaje de datos viene siendo cualquier intercambio que se haga en digital, un PDF, un archivo de audio, un video, un Excel, un Word, cualquier cosa en digital se llama mensaje de datos. Y para yo poder asociarlo a la identidad de un ciudadano, se lo hace a través de la firma electrónica, mediante el uso de certificados digitales, que es como está normado en el país, de acuerdo a la ley y su reglamento. Es en el año 2002. Y hay una disposición transitoria en la misma ley que dice, que la ley es bastante amplia, ¿no? Yo estoy dando un resumen muy corto. En esa misma ley habla ya sobre el tema de lo que son las notificaciones judiciales y la validez de los documentos firmados electrónicos en procesos judiciales. Y es el mismo caso que nos comentaba en Argentina. Está puesto en ley que tiene el mismo peso un documento manuscrito que un documento con firma electrónica. Entonces, jurídicamente tiene la misma validez. Pero en la transitoria lo que decía es que todo esto se aplicará cuando la función judicial tenga la infraestructura para poder hacerlo. Y cuando tenga la infraestructura es donde ya nos lleva a otro camino un poco largo de recorrido.
Más o menos en el año 2000, no sé, tengo aquí unos apuntes, no la apoyo porque a veces la memoria de los años empieza uno a atravesar y es como cuando le da explicación a la esposa, después le dicen, pero le hacen el careo, las preguntas cruzadas, y no, después es bueno siempre tener una ayuda a memoria. Entonces, hay en Ecuador una consulta popular en el año 2011 donde se le pide al pueblo que se pronuncie sobre el tema de la reestructuración del sistema de justicia en el Ecuador. Y en la consulta popular, justamente el mandante del pueblo ya dio el ejecútese en el tema de transformación de justicia y ahí empezaron una serie de inversiones fuertes para poder avanzar en este tema. Evidentemente, inicialmente, tal cual, fue necesario crear una comunicación a nivel de tecnología, a nivel nacional, de implementaciones de enlaces, de implementación de comunicaciones. Luego hubo un tema de centralización de la información en un único data center, porque en Ecuador está compuesto territorialmente por provincias. Cada provincia tenía su forma de manejar, digamos, aunque la ley es única, pero tenía su propio sistema, sus propios administradores, su propio catálogo jurídico, y ahí empezamos a hablar de temas mayores, ¿no? Porque cuando estamos hablando de descentralizar o de unificar un único sistema a nivel país, estamos también hablando de unificar una sola forma de hacer las cosas, un único catálogo, que aquí se llama robo, acá se llama hurto, que acá se llama... Entonces, todos tienen que ya empezar y ese es un trabajo que parecería... sencillo, parecería mínimo, pero es fuerte. En realidad el tema de unificar catálogos es una sesión de trabajo muy fuerte. Y ya cuando se tiene ya el sistema centralizado, evidentemente, conforme lo manda la ley, para poderle dar el poder, el peso jurídico a las actuaciones, se necesita la firma electrónica. Entonces, un poco para hacer el símil de qué es la firma electrónica, cuando nosotros conocemos muy bien, hacemos firma en un documento, en un papel, lo que hacemos es dejamos una huella de mi identidad en el papel a través del rastro caligráfico. Entonces, en el rastro caligráfico estoy dejando una huella o un rastro de mi identidad. Entonces, con los documentos firmados electrónicamente pasa exactamente lo mismo. Lo que se utilizan es certificado digital, y yo con ese certificado digital dejo una huella en el documento electrónico original. Y esa huella, evidentemente, como está hablando de tecnología digital, son algoritmos matemáticos muy avanzados que si ahorita nos ponemos a estudiar los números primos, toda la teoría que está atrás de eso, se nos va la tarde. Pero da una seguridad completa del sistema o sea, de la validez de un documento, y lo ata irrevocablemente hacia una persona que sí lo firmó y expresó su voluntad en ese documento. Mientras que en el caligráfico no pasa eso. Las firmas en el papel se pueden falsificar. En el Ecuador tenemos una gran congestión a nivel de policía judicial de peritos peritos en caligrafía, solamente revisando autenticidad de firmas, autenticidad de contratos, autenticidad de actos. Y es un cuello de botella que, créanme, es fuerte, que genera ya la urgencia de que todos los procesos sean ya en digitales, porque en digitales se tiene una rigurosidad en el control y no existe el tema de que se falsifican los documentos. Voy corriendo un poquito para no... Otros cambios normativos que se dan precisamente son en el año 2015 y 2016. En realidad entran en vigencia ciertas leyes. En el 2015 ya entró en vigencia con sistema informático implementado el Código Orgánico Integral Penal, y en el 2016 el Código Orgánico General de Procesos. En ambos códigos lo que establecen es ya la existencia del expediente electrónico. Entonces, hablan de que un expediente puede ser en físico o en electrónico, ya hablan de cómo son las copias, de las copias en electrónica, las copias certificadas, y ya le da todo el marco jurídico para lo que se venía. Y a la par, mientras se desarrollan los sistemas, mientras se generó la normativa, cuando salió la normativa en producción, cuando salió la normativa ya promulgada, para que entre en producción los cambios se dio los plazos de un año para implementar los sistemas, y es en el 2015 y 2016 donde ya estuvo implementado ya en vigencia con los sistemas. Y en ese año no solamente es adaptación y adecuación de sistemas, también es capacitación al personal. El Consejo de la Judicatura tiene la Escuela de la Función Judicial, mediante la estrategia de formador de formadores, se fueron teniendo jueces aliados que tienen un perfil, como por ejemplo el doctor Ochoa que antecedió a nosotros, tiene
perfil que conoce la parte informática y la parte legal. Entonces, la idea es identificar esos perfiles que existen en el país y hacerles aliados, formarlos a ellos y que ellos hagan la réplica del conocimiento al resto del país para estar listos para el lanzamiento. Entró en vigencia y ahora tenemos en lo que es implementación, casillero electrónico, notificaciones electrónicas con firmas digitales, procesos como hablaba la excelentísima en relación del tema de lo que son pensiones alimenticias. Eso en todo lo que es familia, niñez y adolescencia son procesos muy sensibles de vulneración de derechos que hay que atenderlos en tiempos oportunos y que es una realidad que están dispersos en el país, que una madre puede exigir un derecho para un menor que está en el otro extremo del país, el alimentante está en otro lado, y si esperamos que la actuación judicial mueva todo un expediente en físico, con los costos de mover un abogado, con los costos de movilización, viáticos, lo que es honorarios, es fuerte, o sea, se está vulnerando derechos. Entonces, en ese sentido se implementó lo que es el deprecatorio virtual. Entonces, ya con firmas electrónicas simplemente pasa de un juez de un nivel hacia otro juez del mismo nivel, pero en otra jurisdicción, para que cumpla cierto acto y regrese por las vías electrónicas del resultado y el juicio continúa. Entonces, créame que la optimización y el impacto social solamente de este tema del deprecatorio virtual es importantísimo. Y bueno, y tengo mucho más por comentarles, pero en realidad quisiera hacerle ahí un corto. De pronto habrá otros espacios para seguir compartiendo las experiencias. Sí, yo los exhorto para que cuando estén en el café y en la cena se acerquen a los expertos y aprovechen su gran experiencia en estos temas. Yo quisiera ahora darles 2 minutos a cada uno para que nos cuenten cómo funciona la identidad digital en cada uno de sus países y su experiencia en esto. ¿Cómo la llevan a cabo, cómo la realizan, cómo un ciudadano común y corriente adquiere una identidad digital, para qué sirve, cómo se usa? Que nos hablen un poquito de esa experiencia cada uno. Y vamos a empezar entonces por la viceministra. Adelante. Muchas gracias. Yo pienso que la identidad digital es el plus, es lo que hacía falta en los procesos digitales de transformación de los documentos. Y esto en Guatemala, pues aunque ha costado un poquito el convencimiento, yo ya les decía, la oficina Cero Papel, creo que actualmente se está utilizando los finiquitos en la Contraloría General de Cuentas, acercándose a la población. En los finiquitos la inexistencia de cargos se llama en el Estado. Ahora ya se pueden hacer digitalmente a través de la computadora, se paga a través de la computadora. En el Poder Judicial se está ya con el proceso del expediente electrónico. Hay una unión de instituciones que es Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, tratando de unificar el expediente desde el momento en que en casos penales inicia la denuncia y va todo el proceso judicial hasta llegar a la oralidad de los casos. Ahí nos hace falta un poco, tengo que ser honesta, ya no estoy en el Poder Judicial, pero falta un poco de implementar la firma electrónica para la validez que se le debe dar. En el Ministerio de Economía, nosotros sí, actualmente ya estamos dando la validez de la firma electrónica a todos los trabajadores que firmen digitalmente su contrato de trabajo y también las autoridades digitalmente su contrato de trabajo. Algo que no se, pues yo es primera vez que lo veo en Guatemala, que lo implementamos, es, pues yo creo que los abogados saben que hay una minuta de contrato, se emite el contrato y se ponen todas las cláusulas que se debe haber. Hoy día en Guatemala, nosotros todas esas cláusulas que son de cajoneras en los contratos ya son digitales. El trabajador inicia llenando su ficha electrónica, le da la validez el director de área o el jefe de área, poniendo términos de referencia o actividades que van a realizar en un módulo. Luego de ese módulo pasa a la autorización digital, de la autorización digital pasa a la aprobación correspondiente, hasta que usted le hace un clic y le imprime el contrato. ¿Eso qué es lo que nos evita?
las fallas en que no le puso la fecha, o el tiempo de transición, o el periodo que tenía que ser no se lo envió, le faltó una cláusula, hay un error en una letra, los juristas que son tan específicos en comas y puntos, ya no hay eso. Ahora ya sale el contrato electrónico y si usted puso mal su nombre y su nombre está mal es porque usted lo puso mal, no es el que digitalizó. Y estamos hasta con el acuerdo, que es un documento que se utiliza en Guatemala, de la aprobación ministerial, dice usted ya está contratado para trabajar. Eso mismo se está haciendo ahora con el Ministerio de Trabajo, que ahora ya salió público también. El año entrante pues hay algunos proyectos que también se van a realizar digitalmente. Creo que esto es el plus que hacía falta. Hay mucho espacio que nos vamos a ahorrar, ahora todo se va a la nube, así que ya no tenemos necesidad de bodegas. Tenemos que transformarnos digitalmente, vamos en ese proceso y como lo dije al inicio, no hay marcha atrás, esto va porque va. Luciana. Bueno, en el caso de San Luis, recuerden que nuevamente les estoy hablando de una provincia, nosotros podemos emitir cédulas de identidad provinciales, pero solamente la Nación emite los documentos, ¿no? En el caso de San Luis, en el 2009 creamos la ley de cédula de identidad electrónica, la llamamos CIPE, por las siglas, y la idea o la finalidad que tuvimos al momento de crearla fue que permitiera que una persona se identifique tanto presencialmente como digitalmente. Entonces, se trata de una tarjeta que tiene incorporado un chip criptográfico. Al momento de emitir esta identificación, se genera un certificado de firma digital y un certificado de autenticación. La forma de expedirse es en centros de expedición CIPE, que dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde tenemos todos los recaudos que tienen que ver con la protección de los datos personales. Están distribuidos en toda la provincia y hay uno que lo llamamos CIPE móvil, que justamente se va trasladando por distintos lugares estratégicamente. Piensen que nosotros además tenemos, como en el territorio tenemos dos cordones de sierras y hay ciertos pueblos o parajes que es más difícil acceder. Entonces les facilitamos a los habitantes yendo nosotros al lugar. En el reverso de esta credencial está la licencia de conducir. Y además en el año 2017 incorporamos una serie de credenciales con la finalidad que la gente tenga un único documento. Por ejemplo, aquellas personas que padecen alguna discapacidad, que fueron trasplantadas o que padecen ciertas enfermedades, acceden a algunos beneficios como el transporte público, el acceso a espectáculos. De esta manera, en la CIPE, en el dorso, tienen esta credencial. Volviendo a la identidad digital, nosotros paralelamente a la CIPE, que se comenzó a emitir en el 2010, trabajamos un portal ciudadano, al que llamamos Portal Puntano, porque puntano es como se le dice a la gente oriunda de San Luis. Este Portal Puntano te permite acceder acreditando tu identidad a través de este certificado y además, si tienes que hacer alguna presentación, la firmas digitalmente con el mismo certificado que tenés en tu CIPE. Cuando implementamos con el tiempo nos encontramos con un problema que nos imaginábamos que podía ser conflictivo, pero bueno, fue más conflictivo de lo que creímos, y es que para poder conectar la tarjeta a la computadora uno necesita un lector. El ciudadano comúnmente no tiene acceso, cuando accede no sabe qué driver instalar. En el 2017 migramos la tecnología de esta CIPE a una con NFC. Y también todas estas aplicaciones que estábamos trabajando, los sistemas que estábamos trabajando en computadoras, los trasladamos a que sean aptos para el teléfono, para tablet. Y también fue acompañado de una entrega de tablet a una serie de agentes de educación, de salud, policía, jubilados y pensionados. Y todo siempre acompañado de capacitación. En el caso de Portal Puntano, bueno, ahí logramos que realmente se utilizaran mucho más todos estos sistemas y aplicaciones que teníamos en marcha. El año pasado se puso en funcionamiento algo que a mí me gusta mucho, que es toda aquella persona que es actor o demandado en una causa pueda acceder con su CIPE a través de Portal Puntano a esa causa digital.
Entonces, si bien uno para litigar necesita el patrocinio letrado, para hacer el seguimiento de la causa siempre uno dependía de su abogado. Yo igual soy abogada, pero digo, siempre uno quedaba como cautivo. De esta manera, el actor o demandado, cualquiera que sea parte, puede ir viendo esa causa. También el año pasado implementamos registros médicos, que es una especie de historia clínica digital, pero que está pensada para la consulta ambulatoria. Se implementó en 5 hospitales por el momento y de a poco vamos avanzando por los distintos, siempre por el sector público, aunque invitamos a los privados a que lo usen. Y en este caso también está vinculado con un sistema de gestión de turnos y un sistema de gestión de agenda, por el cual cuando la persona llega al hospital se le asigna un turno con un médico de acuerdo a la agenda del médico. Eso impacta directamente en esta agenda del médico, quien cuando empieza la consulta abre registros médicos y ahí ve la nómina de personas que va a atender. Cuando atiende específicamente a alguien, va completando ese registro médico que tiene todos los datos de una historia clínica común. Algunos textos son libres, otros están codificados, especialmente lo que tiene que ver con diagnóstico y con receta. Cuando emite una receta, esa receta impacta en farmacia del hospital, por lo cual la persona puede ir con su CIPE a la farmacia del hospital para que dispensen el medicamento que corresponda. Y a su vez, puede ver a través de Portal Puntano las consultas que hizo, si hay alguna imagen, por ejemplo, si le mandaron a hacer una radiografía, accede a esos estudios por imágenes. Bueno, en Portal Puntano también hay muchos más trámites para hacer. Uno que se me ocurre es defensa del consumidor, que tenía nada más que 3 oficinas físicas en toda la provincia. Hoy cuando uno quiere hacer algún tipo de denuncia, puede hacerlo a través de Portal Puntano. Entonces, vimos cómo fuimos acercando al ciudadano al Estado. Excelente. Cada vez que explicas algo más, pienso que me quiero ir a vivir a San Luis. Sí, es que todas las cosas que explicas son un poco similares, ¿verdad? Los que somos panameños son bastante similares, por ejemplo, el tema de la atención médica, a lo que tenemos aquí en el Seguro Social. Se parece un poquito, ¿no? Sí. Ojalá cuando tomemos la decisión realmente de caminar en esta dirección y lo hagamos a propósito, podamos tener los resultados que tienen ustedes. Reinaldo, compártenos un poco cómo es el tema de la identidad digital en Ecuador, ¿cómo la ejercen ustedes? Claro, muchas gracias. El tema de identidad digital es manejado evidentemente con infraestructura de clave pública, que es lo que dice, cómo está normada la ley. Significa que existen entidades de certificación que son las que emiten certificados de identidad. En Ecuador existen 2 públicas y 2 privadas, que son las que pueden otorgar. Entre lo que es pública hay una que pertenece, nació que es la primera que hubo en el Ecuador, que nació con el Banco Central y ahora está distribuida con el Registro Civil. El Registro Civil es el órgano rector de la identidad en el Ecuador. Entonces, tiene mucha lógica que nazca desde ahí. Y en el caso también del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la justicia en Ecuador, quien también se constituye una entidad de certificación para darle también dinamismo por la cantidad de funcionarios y la velocidad con la que se tiene que trabajar los juzgados. Y hay muchos procesos que se han implementado a nivel de Estado, no solamente en todo lo que es Poder Justicia. Por ejemplo, desde el año 2011 se tiene a nivel del Poder Ejecutivo un solo sistema de lo que es trámites, sistema de gestión de trámites, integrados entre todo lo que es ministerio y todo lo que es administración pública central, para que los oficios que salen desde una instancia, desde una cartera de Estado hacia otra, pasan con firma digital y son bandejas dentro del mismo sistema. Entonces ya no tenemos la valija, ya no tenemos el mensajero que está corriendo y que está recorriendo para hacer la entrega de estos documentos, ya los hace directamente el sistema. El Poder Judicial también tiene su sistema de gestión documental con firmas electrónicas y lo que se está trabajando es una integración entre los poderes del Estado.
mediante mecanismos de interoperabilidad, que es un concepto que no hemos hablado y dejémoslo todavía de lado, pero va mucho el tema de interoperabilidad ya cuando se va a la digitalización de procesos. Otro caso que está muy implementado y que de pronto es el que dinamizó o el catalizador de la firma electrónica es el tema de rentas, el tema de tributario. Ecuador en los últimos años ha impulsado mucho el tema de la cultura tributaria, en el sentido de que a los ciudadanos les otorga beneficios o descuentos, o de una forma de bajar la cantidad de impuestos que puede pagar, siempre y cuando pueda deducir gastos. ¿Y cómo deduzco gastos? Con facturas que me entregan por los gastos que yo consumo. Entonces, toda la gente, el ciudadano, para poder deducir gastos, exige la factura. Entonces, eso genera una cultura pero dame factura porque yo necesito bajar mis impuestos. Y lo que también luego el Servicio de Rentas Internas empezó lo que es también digitalización. Se eliminaron hace muchos años los formularios, se empezaron a hacer ya declaraciones en formatos, en estructuras tecnológicas, en formatos de XML, de intercambio de datos. Y luego se implementó lo que es firmas electrónicas y ahora desde el año 2014 con grandes corporaciones, como en todo país, hay los grandes supermercados donde el ciudadano comúnmente hace las compras los fines de semana para el mes, el gasto, y ellos empezaron ya a emitir las facturas electrónicas hacia el ciudadano. Se le seguía dando la tira que inclusive mismo si este documento ya no tiene valor tributario, un poco para no causar impactos hacia el ciudadano. Pero son tantos años que ya el ciudadano ya está ya lo tiene digerido el tema digital y el tema de firma electrónica, de una forma, digamos, muy suave. Se lo he ido poquito a poquito. Y estamos hablando que desde el 2014 ya hay una agenda que hasta el 2020 ya el 100% de lo que son movimientos tributarios ya sean con firma electrónica. Entonces han ido cada año agregándose más grupos tributarios y ya toditos nos metieron en un tren de firmas electrónicas y ya no es el concepto tan desconocido. Ese es otro servicio que se tiene. Y evidentemente también hay lo que son los servicios bancarios que también funcionan con firmas electrónicas. Recordemos que cuando se utilizan certificados digitales se puede tener temas de autenticación, temas de cifrado y temas de firmas electrónicas. Y para cada uno de estos casos tenemos muchos ejemplos de implementación. Y un poco también haciendo un símil a lo que nos comentaba el embajador al inicio en el tema de lo que es la adopción digital en la vida diaria. Imagínense, ¿quién es otro actor que nos ha votado mucho en los procesos digitales? Es la banca. Ustedes recordarán, hace no muchas décadas, bueno, no digamos, yo también ya me sumo cuando digo décadas suena ya del prehistórico, pero antes uno no pensaba en que se podía obtener dinero que no sea de una persona, de un cajero, en una institución, dentro de un edificio. No se podía pensar que podía haber máquinas distribuidas en toda la ciudad donde yo simplemente me puedo acercar, interactúo con una máquina y ya obtengo dinero. Y ahora es pan de cada día. Antes no se podía pensar en que puedo yo hacer pagos de servicios básicos, agua, luz, teléfono por internet. Y ahora es pan de cada día. Justo hay anécdotas en mi país, imagino que acá también, cuando algún compañero dice, un amigo, voy a pagar una factura, pero ya regreso al banco, se le ríen, dice, oye, pero a ti te gusta hacer colas, ¿no? O sea, ¿cómo es que...? Porque ya para nosotros ya es impensable que se pueda tramitar de otra forma. Cuando hace no mucho tiempo se lo veía como una quimera, como un sueño, algo fantasioso, podríamos inclusive decirlo. Pero no, la realidad es que la tecnología está para ayudar, la tecnología está para dinamizar procesos y para hacer un coadyuvante en temas de transparencia, de publicidad de información, en temas de agilidad, de ahorros y mediante interoperabilidad de poder a nivel regional. No solamente pensemos en los procesos, como hace un momento comentaba, el proceso de deprecatorios a nivel de país, que puedo a nivel de provincias hacer actos judiciales. Pensemos en exhortos a nivel regional, a nivel de países. Pensemos en reconocimientos de no solamente de actos administrativos, de cualquier tipo de actos, y para eso necesitamos trabajar en los caminos digitales, que ya algunos países están un poco más adelante, otros están un poco atrás, pero a todos los países nos toca hacer las implementaciones necesarias para alcanzar ese objetivo. Con eso quería terminar.
Gracias, Reinaldo. Me quedo contigo un momento para retomar un tema que hablaste en tu primera intervención sobre el tema de la seguridad. ¿Cómo lograron ustedes sobrepasar este tema? ¿Cómo lograron hacer que las personas entiendan que la firma digital es incluso a veces hasta más segura que una firma manuscrita? ¿Cómo lograron ustedes ese cambio, esa transición para que se aceptara este tema en Ecuador? Bueno, de hecho, ese es un tema que se va avanzando poco a poco, ¿no? Hay un refrán que dice, la ballena se come a bocados. No, hay cosas que se las ve muy complejas, muy largas o difíciles de alcanzar, pero es paso a paso. Entonces, el primer paso es precisamente este tema de capacitación permanente que se hizo con los operadores de justicia. Primeramente, con quienes van a utilizar estos sistemas y quienes deben tener la seguridad de la actuación. Estamos hablando de que un juez debe dictar sentencias sobre documentos electrónicos y es él quien debe estar convencido, porque él luego tiene que, ante un juzgado, ante los ciudadanos, ante las partes que están en algún proceso resolutivo, debe tener toda esa seguridad y transmitir toda esa ceremoniosidad que tiene el acto de resolutivo en una sentencia. Entonces, va mucho con el tema de capacitación, va mucho con el tema del marco normativo que genera que genera toda la regulación necesaria para darle el peso. Va mucho también con el esfuerzo que se hace también de socializarse al ciudadano y hacia los abogados, por ejemplo, que son las partes que representan los beneficios de los procesos judiciales. Y sobre todo es importante entender que muchas veces más que las dudas o desconfianza es el tema de control, es el tema de que de pronto yo ya pierdo un nicho de control cuando ya se hace digital un proceso, cuando ya se hace público, ya cuando ya tengo una página de consulta y cualquier ciudadano puede entrar a ver y puede saber que ese documento es válido. Y hay una parte, a lo menos en el sistema judicial, que cae por su propio peso, en el sentido de que hay dos partes que están litigando. Entonces es como que se autocontrola. La una parte va evidentemente a poner en manifiesto si es que nota que ha sido vulnerado algún derecho o que le están de alguna forma a través de una vulneración de seguridad documental cambiando algún acto. Entonces no se puede dar, porque en un juicio van actuando las dos partes a la vez. Entonces, de alguna forma no se puede cambiar porque tienes al vedor al lado, o sea, a la otra parte que dice, oye, eso no fue así, en audiencia no se habló eso, el juez no determinó eso, ¿cómo es que ahora se cambió? Entonces, también hay un tema que se va autorregulando dentro de un proceso judicial por su propio peso. Entonces, son muchas aristas de análisis, y créanme que este tema de la seguridad es un taller que se puede armar, donde hay muchas aristas que se deben, no solamente las que les acabo de comentar, porque también hay que entender que en un proceso de firmado de un documento, mediante el uso de certificados, el uso de la firma electrónica le blinda y no se puede cambiar una coma, no se puede cambiar un punto, no se puede cambiar nada de un documento porque automáticamente la firma se destruye. Entonces, un documento electrónico no puede ser manipulado, no puede ser falsificado luego de que es firmado. Una vez que se firma, se sella en ese momento y computacionalmente no hay forma de alterarlo, porque se destruye la firma y con eso se va la legalidad de ese documento. Eso es un tema importantísimo como les comentaba, en el papel no existe. En el papel, ¿a cuántos niños no se les ve poniendo en permisos de la firma del papá para prestar en la escuela, alguna cosa así? Desde niños pueden falsificar, peor alguien que tenga ya una pericia de poder duplicar un rasgo. En el electrónico no existe la falsificación. Y Luciana, en San Luis prácticamente todo, por lo que nos cuentas, está digitalizado y todo el mundo puede hacer trámites a través de estos procesos digitales, pero ese miedo a lo desconocido, que supongo que al principio la gente estaba acostumbrada a ir a hacer su fila, a ver a una persona que fuera su interlocutor y que le dijera qué tenía que hacer o que le diera un documento que respaldara la transacción que estaban haciendo, y han migrado
muy rápidamente, en un corto periodo de tiempo, a utilizar esta tecnología y apropiarse de ella. Y bueno, mi abuela decía que uno se acostumbra a lo bueno rápido, pero ¿cómo lograron ustedes en la experiencia de San Luis, que a mí me parece que es como un laboratorio, porque al ser una instancia, un lugar pequeño, permitió que ustedes hicieran una transformación que tal vez en lugares con mayor cantidad de habitantes sería un poco más complicado? Así que cuéntanos un poco esa experiencia de cómo lograron ustedes que la gente tan rápidamente se adaptara a la tecnología, porque aquí nosotros todavía tenemos lugares en el interior donde la gente no tiene acceso a la tecnología y por lo tanto no la conoce. Y si fuéramos a hacer que un proceso que se hace personalmente fuera digital, en esos lugares las personas tendrían cierta reticencia a poder usar esos sistemas. Sí. Yo creo que, bueno, estamos trabajando ahora muy fuerte en lo que es llevar la digitalización a la gente para que se la apropie. Para mí el factor clave es este de trabajar sobre los 3 pilares, el hecho de que tengan conectividad gratuita en toda la provincia. Ya hace 10 años que tienen esta conectividad gratuita, por lo cual esto ya es un derecho adquirido, no hay duda, está la Constitución que lo reconoce. Que tengan acceso a una cédula de identidad que es gratuita, que sepan que tienen su firma digital. Antes, por ejemplo, cuando tenían que pedir un certificado de antecedentes, había que hacer una cola enorme, esperar a que se los enviaran. Ahora saben que desde su computadora lo solicitan, lo tienen en menos de 24 horas y lo presentan digitalmente donde sea, y esto tiene validez. Entonces, otro de los factores es que cuentan con dispositivos, porque hubieron distintas medidas que facilitaron la compra de computadoras, distribución de computadoras entre los niños, siempre acompañados de un plan. Nunca es la entrega del dispositivo y nada más, siempre va acompañado de formación, de capacitación. Entonces creo que este conjunto ayudó, y principalmente creo que el hecho que el Estado se digitalizó fue lo que dio la pauta para que la gente se sumara. En una primera instancia lo hicimos desde la administración pública, y en menos de un año teníamos todos los ministerios usando un sistema de gestión de expedientes. Fue clave la decisión del gobernador, un decreto que dispuso que a partir de determinada fecha todos los expedientes iban a ser digitales. La normativa de las que hablaba, por un lado está la ley nacional, la provincial, la Constitución. En este decreto que se dispuso que el 1 de agosto del 2010 todos los expedientes iban a nacer en digital, hizo que convivieran por un tiempo. Los expedientes que habían nacido en papel terminaron su curso en papel, murieron en papel. Y los digitales, mientras tanto, coexistieron. No es que nosotros digitalizamos lo que estaba en papel, porque nos resultó como que era costoso y confuso. Y fue buena. Y la otra que fue una muy buena medida es que los organismos de control fueron quienes primero se sumaron al expediente digital. Entonces, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Contaduría de la provincia, o sea, son los organismos que realizan un control previo al acto jurídico y los que realizan el control posterior a ver si la plata se invirtió correctamente. Entonces, cuando ya el organismo de control se sumó a la digitalización, a los controlados, entre los que incluyo a mi ministerio, no te queda otra que usar ese sistema. Y además le dio transparencia. Yo, por ejemplo, cuando hubo un expediente, nunca sé si lo está mirando Tribunal de Cuentas, porque puede estar mirando en cualquier momento cualquier expediente. Entonces, todo esto ayudó mucho. Y en el caso del Poder Judicial se usaron otras estrategias, pero también hubo una decisión de la Corte Suprema de empezar a usar el expediente digital. También hubieron que hacer varias modificaciones. Hubo una ley de expediente digital, se modificaron todos los códigos de procedimiento. Hay acordadas del Superior Tribunal también donde establece cómo se utiliza el expediente digital, cómo se hacen las presentaciones. Y en el caso del judicial, sí, digamos que había un expediente papel que estaba también en digital, y los abogados podían hacer presentaciones, digamos, voluntariamente. Esto pasó desde el 2010 hasta el 2014,
En el 2014 se crea el primer juzgado totalmente digital. Y así paulatinamente se fueron incorporando el resto, de la periferia al centro, igual que hicimos con conectividad, hasta que en el 2017 el 100% de los juzgados son digitales. Entonces, como cada uno fue teniendo pautas que cumplimos todos, pero a su vez adaptándose a las necesidades. En el caso de, por ejemplo, los abogados y los jueces, incluso nos costó mucho que accedieran o que se amigaran con la firma digital. Hoy los abogados les encanta porque no pisan tribunales salvo cuando tienen audiencias. Entonces, ¿cómo se agilizó? Y después el boca a boca nos terminó jugando a favor. Eso conversábamos un poco con la viceministra aquel día, porque bueno, yo también soy abogada y bueno, de algo tenemos que vivir. Entonces, sí, pobrecitos los abogados. Y hablábamos de un poco la resistencia que había todavía en Guatemala por el uso de esta tecnología, precisamente por los colegas que lo veían como una especie de competencia desleal a la práctica profesional, porque mucho de lo que ellos hacen en beneficio de sus clientes ahora se podía hacer de manera digital. Y yo comentaba que me había sorprendido que Luciana decía que ya los abogados en San Luis, porque nosotros somos un ente evolutivo, nos acomodamos a lo que vaya saliendo, ¿no? Los abogados nunca vamos a pasar trabajo, y ya al final reconocieron cómo era que podían utilizar esta tecnología para su beneficio y al contrario lo encuentran como un plus. Pero cuéntanos un poco, aparte de en el tema del gremio, ¿cuáles serían los 2 o 3 principales obstáculos que tú crees que han encontrado ustedes en Guatemala y que han superado ustedes en Guatemala, que puede ser una interesante lección aprendida y una buena práctica para los que están en este proceso? Bueno, pues principalmente creo que es la resistencia al cambio, que muchos nos rehusamos a que esto ya cambió, eso debe de seguir, y lo otro es la costumbre. O sea, estamos acostumbrados a que tenemos nuestro documento y lo podemos ver, y por eso hablábamos lo de los abogados, que esto les restaba un poco de potencial a los notarios, porque ahora los notarios pues digitalmente podrían tenerlo, entonces ya los procuradores, ya todo se puede hacer electrónico, entonces van perdiendo campo. De hecho, en Guatemala tenemos un poquito de problema con los notarios en esa resistencia. Sin embargo, yo creo que una base fundamental de cambio fue la decisión gubernamental, en este caso, de poder llevar a la población ese acercamiento digital. Y yo me recuerdo hace unos años que se inició con el Ministerio de Educación y luego con el programa de jubilados. Y lo más difícil fue entrar al programa de jubilados, que tuvo mucho que ver la red bancaria, y que de eso pues creo que en Guatemala también estamos en ese proceso, y la red bancaria ya se subió al barco y va con nosotros también. Pero en el plan de jubilados, ustedes se imaginan una persona adulta que está acostumbrada a ir al banco y saludar al cajero, al de la tienda y a todos los que van, y a cambiar su cheque cuando logró tener cheque. Y están acostumbrados que recibían el efectivo. Entonces yo me recuerdo de mi papá, que yo le decía, mire, me hace favor y me cobra mi cheque, y ponía toda su jubilación. Papá, pero no se preocupe, usted lo puede pagar por cheque. No, hay que irlo a sacar hoy, porque si no dicen que se acaba el dinero en el banco. Entonces, esa transformación creo que costó un poco en Guatemala, sin embargo, ya con el convencimiento de que era real, de que eso era verdad, ya lo empezaron a cambiar. Y luego, con los maestros, que se llegó a toda la región, ya los maestros llegaban a cobrar a los bancos. Yo creo que eso fue un punto principal de transformación digital. Ahora, con la identidad nos ha costado un poco por la divulgación. Creo que lo principal debe ser la regulación, tenemos que regular, tiene que existir ya la obligatoriedad, y las ventajas que se tienen con toda esta digitalización de la gente, pues nosotros le decimos rural, acá la gente de la provincia, que está viendo ya cómo el ecosistema se está dañando, y creo que en ese camino vamos de proteger nuestro ecosistema. Primero decían el uso del papel, ahora hay muchas más cosas, y esa concientización del planeta creo que nos está ayudando a decir tenemos que cambiar.
Ya no podemos seguir con papel, ya no podemos seguir en cuestión de espacio. Ustedes ven que hoy hay más tránsito, ya lo que me costaba a mí en Guatemala trasladarme 19 kilómetros del lugar donde vivo para el lugar donde laboro, eso era 19 kilómetros, 60, 100 kilómetros por hora, decía uno, bueno, 10, 15 minutos, 20 minutos, cuando salgo temprano, ¿verdad? Cuando salgo tarde, no sé cómo, Dios me libre. Entonces, eso era fácil. Ahora yo le digo, miren, llegar 20 kilómetros del lugar donde trabajo para mi casa me lleva 2 horas. Entonces, es difícil ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que nosotros estamos centralizados, tenemos que desconcentrar y eso se hace solo regulando y haciendo las cosas digitales. Si hay un banco, nosotros ya podemos estar en nuestra casa y hacer, bien decía mi compañero panelista, que ya en el banco ya nosotros podemos pagar. Vamos a llegar a la era, ahora están los tokens, creo que es lo que está ahora en la moneda, ya no va a haber necesidad de tener papel moneda, porque ya podemos hacer nuestros pagos, nuestros cambios a través de este mundo electrónico. Nos va a costar un poco con lo que nos gusta comprar en el mercado, que le vamos allá, las frutas y verduras, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero ahora ya hasta las facturas nos llegan a nuestro correo electrónico y ya nosotros la podemos grabar. Antes era eso, no tengo que imprimir porque tengo que tributar, no, ya no hace falta imprimir. Creo que la regulación, la obligatoriedad de hacer las cosas que nos ayuden a perder ese miedo. Entonces ya se inició y por eso decía yo con la gente adulta de su jubilación y logró cambiar. Entonces nosotros, que viene la gente ya los millennials y los centennials ya creo que ya nacen con la computadora en la mano y ya creo que van a nacer por computadora. Entonces tenemos que apurarnos nosotros, es decir, ¿cuándo me toca nacer? Y va a ver, a mí me toca nacer 9 meses después, o sea, es un cambio terrible, es un poquito para que no se duerma. Pero sí creo que el cambio va y los problemas que actualmente estamos nosotros enfrentando con este cambio tecnológico es hacerle frente y montarnos al barco. Y con ese pensamiento quiero hacerles una última pregunta para después tomar algunas preguntas de la audiencia y comentarios, y es sobre la globalización de la firma digital, ¿no? La importancia de la globalización de la firma digital, porque de nada sirve que una región como San Luis en Argentina tenga todas estas cosas maravillosas si cuando esa región trata de conectarse en esos mismos términos, por ejemplo, con su capital, allá no existe esa redundancia, o si existe y no le reconocen a ellos lo que ya tienen actuado, no les reconocen el valor de sus instrumentos digitales mutuamente. Entonces, allí hay un gran campo, por ejemplo, para la región centroamericana, que como decía el secretario Cerezo, estamos en un proceso de integración por los últimos 60 años y ayudaría muchísimo al comercio interregional y a las relaciones laborales, a las relaciones migratorias, al reconocimiento, por ejemplo, de títulos profesionales, para que hubiera una migración de profesionales en la región, que existiera un reconocimiento mutuo de estos instrumentos. Entonces, quiero que para el cierre, en 1 minuto cada uno, me dé su impresión. Vamos a empezar con Reinaldo en esta oportunidad, de ¿qué opinas sobre la digitalización de la firma, de la globalización de la firma digital, y cómo eso impactaría en el desarrollo? Justamente, bueno, hace un momento ya algo abordé del tema, ¿no? Ya hablé de un tema de reconocimiento, de apoyo en nivel administrativo, judicial, ya el desaparecer las famosas valijas diplomáticas, porque ya no necesitamos mandar oficios entre países, sino debe ser ya comunicados a nivel electrónico, pero que de alguna forma se sepa quién es el que emite o quién está pidiendo alguna ayuda de intervención hacia el otro país y su veracidad, en realidad, saber qué es quien tiene y que tiene la capacidad de pedir lo que está pidiendo. Ya hay en ese sentido una experiencia en el modelo, en lo que es la Comunidad Europea, donde un país a nivel judicial le pide a otro cooperación y es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, va un operador de justicia en España, lo redacta en español y le llega, por ejemplo, a Alemania en alemán, porque ya tienen
ya tienen estandarizado las estructuras de qué es lo que van a pedir, ya tienen ya muy bien identificados qué campos son, entonces ya hacen la traducción simultánea hacia la contraparte. Imagínense de qué tan avanzados están en ese modelo en la Comunidad Europea. Entonces, actualmente yo ya no estoy vinculado en el sector justicia, ¿no? Yo ya trabajé algunos años en la Asamblea Nacional en el Ecuador, después otros tantos años en el Consejo de la Judicatura. Estoy vinculado al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Y precisamente es eso, ¿no? Por ejemplo, el crear competencias en el ciudadano, en capacitarles en ciertas destrezas, habilidades y en certificarles de que tienen esas competencias y que haya un reconocimiento. Por ejemplo, que una persona que hoy por hoy está trabajando en Ecuador tenga un certificado que les pueda servir en otros países y de pronto hay movilidad en la región. Como un ejemplo, ¿no? Eso ya hay, inclusive hay estudios de Google en el sentido de que muestran que ya en el futuro ya ni siquiera van a valer tanto las certificaciones de estudios de una persona, sino las destrezas que tiene, las competencias que tiene, que es a lo que se está llegando de una u otra forma. Entonces es muy importante el tema de lo que es reconocimientos regionales y a nivel de tecnología hay la tecnología para hacer eso. O sea, el tema es que haya la voluntad, que hayan los acuerdos, las mesas multilaterales que deban formarse y trabajar en esa línea. Yo tengo mi formación de ingeniería, pero ya con tantos años trabajando en el sector de justicia, ya nos han catalogado como ingenieros litigantes a estas alturas, ¿no? por tener esa visión. Entonces ya... Justamente todas esas habilidades permiten identificar las necesidades y trabajar en eso. Un poco para hacer... Gracias. Bueno, yo concretamente, adhiero 100% a lo que dice. Para cualquier acto jurídico es necesario la firma. Hoy migramos al formato digital, sin duda es necesaria la firma digital y esto lo hemos vivido en San Luis, cómo acerca, cómo facilita, cómo economiza y sin duda si fuera algo regional sería mucho mejor. En nuestro caso en particular, que no tenemos el reconocimiento nacional y que lo hicimos de manera independiente, de todas maneras no obstaculiza a que logremos un montón de avances a nivel provincia o incluso le damos firma digital a algunos organismos nacionales que paradójicamente vienen a pedirnos nuestra firma. Entonces, como de alguna manera al tener siempre este respaldo legal, una norma nacional que sí reconoce nuestra firma, pueden utilizarla otros organismos más allá de la provincia. Incluso también se la damos a empresas privadas que no están radicadas en San Luis. Creo que hacia ahí, hasta este uso común de la firma digital es donde tenemos que ir y que lo único que vamos a encontrar van a ser ventajas, porque aparte todos usamos la misma tecnología, el estándar es el mismo, por lo cual todos los impedimentos que nos estamos encontrando son legales, son políticos, entonces tendríamos que sortear todas esas dificultades y centrarnos en lo importante. Nada más. Bueno, pues yo creo que lo que ya hemos platicado, la integración que tenemos que tener y compromiso más bien dentro del sector público, sector privado, productores, empresas, en que el camino va. Y la transformación digital ya es de urgencia, ya dejó de ser una necesidad, es una urgencia nacional por el ahorro, por el coste, el espacio. Yo creo que es importante también que en miras a los objetivos de desarrollo sostenible, como lo hablaba el señor presidente, creo que la región centroamericana se tiene que ya hacer toda la legalidad posible para hacer toda esta transformación digital regional. En Guatemala tenemos el Plan Catún 2032, que tiene sus objetivos de desarrollo sostenible y que va en ese proceso de integración nacional. Adicionalmente, pues también en el próximo plan de gobierno que está ya por tomar el doctor Yamatei, dentro de uno de sus objetivos que me voy a permitir leer porque todavía no lo tengo al 100, ¿verdad? Y con el apoyo de la tecnología me lo acaban de trasladar. O sea, no se puede hablar de modernización del Estado sin considerar el rol de las tecnologías como consecuencia gobierno electrónico, gobierno abierto y la nueva tendencia que es el Estado abierto.
que buscan transformaciones profundas en la administración. Esto está contenido dentro del plan de gobierno del nuevo presidente de Guatemala y creo que con esa integración y con ese objetivo principal podemos nosotros transformar la región. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar, tenemos 5 minutos para tomar un par de preguntas o comentarios del público, así es que quien quiera preguntar algo, levante la mano. No estamos en digitalización aquí en el auditorio todavía, así es que de la manera antigua. Para beneficio del auditorio, por favor, diga su nombre, su empresa y haga su pregunta o comentario. Y firme digitalmente. Muy bien, gracias. Soy Gabriel García, de la empresa Guanataca. Tenía una consulta que formularles. Uno de los límites del desarrollo de la firma electrónica o implementar la firma electrónica en procesos electrónicos para que el fruto sea la desmaterialización de los mismos es el aprovisionamiento de estas identidades digitales. Prueba de ello es que llevamos ya 10, 15 años hablando de certificados digitales, de firma electrónica, pero la velocidad a la que se ha implementado en los procesos ha sido más lenta que la evolución de los dispositivos donde la teníamos que utilizar. Sintetizo con un ejemplo. Hace 10 años utilizábamos computadoras y podíamos hacer firmas electrónicas. Hoy en día seguimos hablando de firmas electrónicas y estamos utilizando dispositivos celulares, dispositivos móviles para poder interoperar con la firma electrónica. ¿Cómo están abordando el uso de la firma electrónica desde dispositivos móviles o desde cualquier dispositivo conectado a Internet? Gracias. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Y en realidad es una gran verdad detrás de eso, ¿no? En realidad la tecnología está hecha para impulsar los procesos digitales, pero a veces también nos llevan algunos traspiés, algunos contratiempos. Y en realidad el modelo de uso de firma electrónica en sus inicios no era muy amigable con el usuario. Inclusive, hablando de la experiencia de Ecuador, el hecho del uso de los tokens físicos dificultaba que sea estandarizado, que no, yo tengo Windows, yo tengo Linux, yo tengo mi computador Macintosh, y más bien el ingeniero en sistemas era dependiente, necesitábamos un ingeniero de cabecera para poder realizar un proceso de firmado electrónico. Entonces, en realidad ya no cumplía la tecnología con su objetivo de ayuda en esos casos. Entonces, en el Consejo de la Judicatura, aunque si bien tenemos el tema de los certificados en los métodos tradicionales como es en token y en archivo, también tenemos esquemas basados en nube. Y eso es lo que usan los operadores de justicia, el secretario juez. Entonces ellos no tienen que estar preocupados de dónde está el archivo de la firma electrónica o dónde dejé el token o hoy me olvidé, se me quedó en la casa. Entonces ellos tienen acceso a la firma electrónica como servicio. Y lo pueden hacerlo, o sea, se puede firmar un documento, por ejemplo, en el sistema, en el CIGED, que es el de trámites, se lo puede hacer desde el celular. Un director puede conectarse, ver, tengo esto en mi bandeja, me ha llegado, y desde ahí mismo firmo, pongo mis credenciales, me autentico y genero la firma electrónica. Y así sin dependencia de un dispositivo. Pero evidentemente para todo eso se debe tener un modelo muy maduro de seguridad para poder llegar a tener los esquemas de certificados para provisión de usuarios como servicio. Y esa es la tendencia en realidad. Porque cuando vieron en el Ejecutivo la forma como tenemos, gracias a la tecnología que nos proveyó Biz4ID, hicieron su propia implementación. O sea, todavía no tienen la madurez del producto que tenemos en el Poder Judicial, pero ya hicieron su propia implementación para tenerlo así, para tratar de sortear las barreras que pueden dar la tecnología en ese sentido. Pero, como les comento, todavía se está trabajando en ese sentido. Y por eso es muy importante la pregunta. O sea, ya el esquema, y no solamente en los certificados, en todo es hacia el servicio. ¿Quién más quiere? Quisiera agregar a lo que dice mi compañero panelista, que el acercamiento y divulgación de la firma digital en la distribución de los diferentes medios o la utilización de los medios es necesaria.
O sea, hay mucho desconocimiento de la población, de que ya hay más entes certificadores. En Guatemala tenemos hoy día 3 entes certificadores. El involucramiento de esa divulgación de la comunicación bancaria, en el sentido de que puedan decir, bueno, ahora ya pueden ustedes ya no solo un token, sino a través de las APP, que es lo que se está trabajando ahora, y lo pueden accesar. Yo creo que nos faltaba un poco. Sí es necesario, sí va más lento la credibilidad en el sector gubernamental, pero creo que ahora ya con un poco más de conocimiento de los entes reguladores y fiscalizadores, creo que va a ser un poco más rápido de lo que estábamos esperando. Nosotros concretamente en San Luis nos encontramos con esa dificultad y lo que hicimos fue empezar a utilizar, además del token, la CIPE o esta cédula de identidad con NFC. Y de esa manera sorteamos este obstáculo, porque fue realmente un problema. ¿Alguien más? Adelante. Muy buenas tardes para todos. Soy Lucas Sotomayor, director general de Firma Digital y Comercio Electrónico de Paraguay, del Ministerio de Industria y Comercio. Simplemente quería acotar algo y también hacer algunas consultas. En primer lugar, también cuando estaban hablando de la globalización en el caso de América del Sur, específicamente en Mercosur, nosotros estamos trabajando ya ahora, prácticamente está finalizado el acuerdo de reconocimiento mutuo de firmas digitales entre los países de Mercosur, que son Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay. Creemos que este diciembre será firmado el acuerdo de reconocimiento mutuo. También en todo este país está bastante evolucionado el tema de la firma digital, pero como dijo el compañero, el problema está en que la tecnología está avanzando más rápido que las legislaciones. La mayoría de nuestras legislaciones ahora se están adecuando porque se vienen nuevos problemas. El primero de ellos es justamente el tema de posibilitar la centralización de claves para permitir la firma en la nube. La mayoría de las legislaciones actuales de América del Sur no permitían eso, necesitaba un cambio de normativa. Paraguay justamente se encuentra en ese momento. Estamos adecuando la normativa de firma digital, tomando como ejemplo el reglamento EIDAS de la Unión Europea, en donde aparte de hablar de las cuestiones que tienen que ver con firma digital, aparecen nuevos servicios de confianza. Y por otro lado aparecen otros desafíos como el de poder agilizar el proceso de registro a la hora de adquirir un certificado digital. Porque hasta hoy día la manera en la que están la mayoría de las legislaciones hacen de que sea tedioso el proceso de registro, ¿verdad? Y en la mayoría de los países se permite que sea presencial, entre otras cosas. Y por último, viene aquí la consulta. En estas implementaciones de firma digital, generalmente la solución más rápida es aplicar una firma digital, pero después se vienen los problemas, que es cómo mantenemos que ese documento sea longevo, que esa firma sea longeva, que ese documento esté accesible, que esté disponible cuando realmente se necesite. Y esas cuestiones, ¿cómo solucionaron en sus países o provincias? Quitaron reglamentaciones, resoluciones, se normalizó. ¿Cuál fue la experiencia en esos puntos? ¿Quién quiere empezar? Podría también. Sí, en realidad ese es un reto, ¿no? En el país, en las implementaciones en Ecuador de lo que se ha hecho de firma electrónica, esa parte no está normal. En realidad hay un tema por atender. No se está aplicando firmas longevas. No sé, bueno, eso es un tema un poco para reducirlo de una forma muy simplista. La idea es que en un sistema basado en una entidad de certificación, la entidad de certificación provee los servicios al ciudadano
como es la emisión de certificados, y también permite los servicios, por ejemplo, de estampado de tiempo para poner marcas con la hora oficial del país, para saber que un documento existió hasta la hora y tiempo, y también tiene un servicio, por ejemplo, de validación de documentos. Entonces, yo puedo, un documento que tengo firmado, hacer unas consultas mediante los protocolos tecnológicos que existen para eso, y el servicio de validación de la entidad de certificación me dice de ese documento es o no es válido. Entonces, la idea de las firmas longevas es poder autovalidarse, el poder en el tiempo, inclusive aunque la entidad de certificación ya no exista. Cuando ya haya extinguido, yo creo que de aquí a 50 años, esa entidad de certificación ya no exista, pero entonces si ya no existe entidad de certificación, ya no va a haber el servicio para poder validar ese documento. Entonces, ahí viene el concepto de la firma longeva, que significa que el documento, aparte de tener los rastros que les comentaba hace un rato, que tiene impregnado las huellas de la persona que emitió el certificado, también tiene incorporado los mecanismos para él mismo autovalidarse y decir si este documento es válido o no. Hay toda una ciencia a partir de la firma longeva. En Ecuador están aplicando firmas longevas. En realidad eso es un tema que se lo tiene en agenda, pero no hay una regulación aún para que ya sea un tema de implementación obligatoria o que ya se lo tenga. Sí hay un tema pendiente en agenda ahí. ¿Alguien más quiere comentar sobre este tema? Sí, yo les quiero comentar que en Guatemala la regulación es general. En el decreto del Congreso, que es lo que le da vida, establece que debe ser toda comunicación digital, sistemas, programas, instrumentos, se me fue la otra palabra ahorita, puede ser digital. Entonces ya con eso nosotros tenemos abierta la regulación para poderlo hacer de cualquier manera. Sin embargo, creo que actualmente nosotros con poner nuestra huella en estas máquinas o en el teléfono podemos accesar ya a este sistema. Entonces creo que el reto es cómo hacer universal la huella digital, que sería la longevidad, porque pues igual este dedo se va a acabar hasta que ya no exista. Entonces esa longevidad de la huella digital para accesar a toda la red bancaria, para accesar a los sistemas internos y externos, es lo que nosotros le decimos a esta gente que ha promovido la huella, la firma electrónica, que lo hagamos. Actualmente existen, perdonen por la expresión, pero existen algunos informáticos, con el perdón de los ingenieros, que tienen el poder. Porque si falla la firma en un sistema interno, como nos pasaba a nosotros, o me olvidé mi clave, pues me envía uno a no sé dónde, a algún lugar, mire, olvidé mi clave, diga la palabra secreta, o le manda a uno un algoritmo y ya con ese algoritmo uno puede accesar. Pero yo creo que la huella digital nunca se nos olvidaría. Entonces es necesario que todos tengamos, o los sistemas puedan adaptar la huella digital para que yo pueda ingresar a los sistemas internos y externos a través de la huella digital, y ahí lograríamos nosotros salir de este problema. Nosotros en San Luis estamos trabajando en sellado de tiempo justamente con ese motivo, y sí tenemos herramientas para validar las firmas, más que nada cuando no es, por ejemplo, en un PDF, sino que es en otro tipo de extensión. Y después en todo lo que es Poder Ejecutivo y Judicial siempre es en el marco de un sistema de gestión que de todo se va haciendo backup. Bueno, ya hemos agotado el tiempo de nuestro panel. Quiero culminar diciendo que efectivamente este es un reto muy importante, pero que no tiene alternativa, porque ya no podemos decir que no queremos ser parte de este movimiento o de este proceso, o que nosotros no lo vamos a implementar aunque el resto del mundo lo siga implementando. Ya tenemos que migrar hacia este modelo de pensamiento que sí, como hemos escuchado de la voz de los expertos que han pasado ya por eso, tiene sus obstáculos y tiene sus complicaciones y tiene sus complejidades, pero también hemos escuchado que es posible, que sí se puede, que se han logrado resultados muy positivos y que se ha impactado muy positivamente al usuario en esta nueva tendencia de acercar el gobierno al público y no al revés, y de que ya uno no tenga que ir a hacer
filas enormes en oficinas públicas para hacer un trámite, sino que se pueda utilizar la tecnología para hacer estos trámites y garantizar la seguridad de estos trámites. Y yo creo que hacia allá va el mundo, y dentro de 10 años, probablemente menos, porque la tecnología avanza de manera ya muy rápida, pasará como con los celulares, y ya no nos acordaremos cuando había que ir a sacar la licencia, cuando había que ir a hacer este trámite en un juzgado, cuando ya todas estas cosas van a ser cosas del pasado. Yo me acuerdo cuando me dieron mi licencia de manejar, yo estaba muy contenta porque iba a poder manejar, hasta que mi mamá me dijo, ahora tienes que hacer todos los trámites, ir a pagar todas las cuentas en todas las instituciones, porque ya yo no voy a hacer más eso. Y esa era mi tarea, a cambio de tener el carro, era ir a hacer la fila para pagar la luz, el agua, el teléfono, al supermercado, al esto. Y ya todas esas cosas se han superado, porque ahora ya hasta uno llama a un número de teléfono y le llevan la comida a su casa. Así es que el mundo va avanzando en esa dirección, no nos podemos quedar atrás. América Latina tiene un gran reto en comparación con Europa y Asia, donde estas cosas se usan prácticamente a diario, y tenemos aquí la experiencia de personas que nos cuentan cómo ha sido y que se ha podido lograr. Así que yo los exhorto a que sigamos siendo multiplicadores, a que sigamos siendo catalizadores de estas ideas en nuestro entorno, para que más gente se vaya sumando, para ir disipando los miedos y para hacer un poco de capacitación sobre la importancia que tiene el desarrollo de este tipo de tecnologías para el avance de nuestros países, para la competitividad de nuestras empresas. Les agradecemos mucho por su atención y quiero pedirles un aplauso para los excelentes panelistas. Aprovechen que están aquí en el evento, porque créanme que contratarlos para que les hagan una consultoría va a ser mucho más caro. Así que aprovechense por ahí en el café para conversar con ellos. Muchas gracias y buenas tardes.